Hola a todos, en este video voy a explicar mi primer ejemplo donde utilizo una matriz de tipo float, un arreglo bidimensional también se puede llamar de tipo float. En este video voy a explicar primero en qué consiste mi problema, cómo funciona el programa, también les mostraré el análisis que tuve que realizar para saber cómo resolver este problema y después haremos la prueba paso a paso utilizando el debugger de Codeblox. Entonces, primero que nada, este programa, el problema en sí es preguntarle a un usuario una cantidad de grupos que se guardaría en la variable C y luego una cantidad de calificaciones por grupo que se guardaría en la variable F. Y estas variables F y C las utilizaríamos para declarar un array llamado calificaciones, una matriz, perdón, llamada calificaciones. Entonces, básicamente, tendríamos una matriz donde sus columnas serían la cantidad de grupos y las filas la cantidad de calificaciones por grupo. Eh, Después le preguntamos al usuario si está de acuerdo con esos valores, se los mostramos y le preguntamos si está de acuerdo. Si dice 1, entonces continuamos con el proceso por acá, pero si dice 2, o sea que no, que quiere cambiarlos, entonces se regresa al do, al inicio y vuelve a ejecutar todo esto hasta que nos diga que sí. Pero ya una vez que nos diga que sí, entonces salimos, se declara la matriz y empezamos con el proceso de pedir las calificaciones. Lo que se hace es un for que controla las columnas y después vamos imprimiendo separadores donde separamos cada uno de los grupos y sus calificaciones. Y después tenemos un while que este vendría actuando como el segundo for de este for para recorrer la matriz, ya que recuerden que para recorrer una matriz necesitamos 2 ciclos, pero como una de las restricciones para este trabajo es no repetir las estructuras repetitivas, eh, o sea, variar, entonces ya no uso 2 fors, entonces uso for y while. Entonces aquí lo que hago es ir pidiendo las calificaciones y las voy guardando en el array dependiendo de la posición actual de los índices. Y luego lo que hago una vez llenado el array es volver a recorrer el array de la misma forma, solo que otra vez, como pueden ver, cambiando los ciclos. Y en lugar de pedirlos, ahora los voy a sumar y voy a calcular el promedio para irlo mostrando. Entonces, en sí lo que hago es mostrar los promedios de las calificaciones de diferentes grupos que el usuario ingresa. Eh, entonces ahora vamos a pasar a lo que es el análisis del problema, que sería este. Anteriormente ya había grabado un video sobre este problema, solo que superaba los 15 minutos de tiempo máximo. Eh, el mínimo de 5 minutos no había problema, pero superaba los 15 máximos. Entonces, eso lo hacía con un ejemplo de 3 grupos y 2 calificaciones. Entonces voy a reducirlo a 2 grupos y 2 calificaciones. Para no pasarnos, pero aún así mi programa está hecho para funcionar con cualquier tamaño de matriz. Depende de lo que el usuario ingrese. Podría ingresar incluso 10 grupos y 20 calificaciones por grupos y funcionaría perfectamente. Pero aún así el análisis sería este. Lo vamos a hacer de 2 por 2, 2 grupos y 2 calificaciones por grupo. Entonces, con estas calificaciones, estas serían las calificaciones del grupo 1 y estas serían las calificaciones del grupo 2, que aquí se ven como 0, 0 porque son los índices, pero lo usaríamos como grupo 1 y 2. Igual las calificaciones, sería calificación 1 y calificación 2. El análisis en sí es que tenemos que sumar las calificaciones pertenecientes al mismo grupo y luego sumarlas, sumarlas nos daría, por ejemplo, aquí en el grupo 1 sería 10 y 9, sería 19, vaya, y luego dividirlo entre la cantidad de calificaciones, que sería en este caso 2, entonces 19 entre 2 nos da 9.5. Lo mismo con el segundo grupo, sería 10 más 8.7, sería 18.7. Entre 2, 9.35. Entonces, ese sería el análisis así rápido. Entonces, aquí como pueden ver, yo tenía una pequeña referencia donde decía que los grupos eran los de color verde, o sea, las columnas. O sea, que las columnas eran los grupos. Y luego las filas, que son de color celeste, que son las calificaciones. Esto más que nada para no confundirme yo al momento de estar realizando la recorrida del ciclo. Una vez analizado esto, vamos a pasar a probarlo paso a paso con el debugger. Esperen, tengo que mencionar algo, y es que, como pueden ver, mi punto en el que se detiene para empezar a ir paso a paso con el debugger está hasta aquí. Lo intenté poner entre esta zona, pero no me dejaba. Lo ejecutaba y después de unos segundos se cerraba la consola y no me dejaba continuar. Entonces,
estuve probando y me di cuenta de que si lo ponía después de la declaración del array, de la matriz, entonces ya me dejaba perfectamente. No sé realmente por qué pase, en anteriores videos ya lo había puesto antes y no había ningún problema, pero bueno. Entonces lo pongo aquí y de aquí empezaría el proceso importante del array, así que esto será lo que se vea paso a paso, por lo tanto no veo ningún problema. Esto se ejecutará corrido como si fuera así normalmente, ya que todavía no llega al punto. Esto lo menciono para que no se sorprendan, ya que aquí ya se está ejecutando. Entonces aquí le vamos a decir, ingrese la cantidad de grupos que desea calcular. Le voy a poner 5 y 1. Esos no son los grupos que voy a usar, como dije. Voy a usar los de mi ejemplo de aquí de la hoja de Excel, pero los puse para que vean que se valida. Si le pongo un 2, lo puedo cambiar. Entonces solo le voy a poner 2 grupos y 2 calificaciones por grupo. Y lo voy a aceptar. Le digo sí, está perfecto. Y aquí podemos ver mis variables. Mis variables f y c valen 2 y 2, que son lo que le asigné aquí, como pueden ver. Mis índices f y c tienen valores basura, ya que no les he asignado nada. Mi variable opción vale 1, que es lo que le asigné aquí, que en un punto del programa valió 2, pero ya lo cambié y ahora vale 1. Si hubiera visto si el punto este me hubiera dejado ponerlo más arriba, pero como no me dejó, pues no se pudo visualizar eso. Entonces ahora suma vale 0, ya que se inicializó aquí, y promedio tiene un valor basura. Y además tenemos nuestro array con las diferentes filas. Estas son las filas y estas son sus columnas, las columnas de cada fila, que tienen valores basura, porque todavía no lo hemos llenado. Entonces ahora vamos a pasar a llenarlo, vamos a ir ya paso a paso. Entonces entraríamos este for donde inicializaríamos c en 0, ahí está, y entraríamos y diríamos que imprima grupo D, que tomaría este parámetro, C más 1, que sería 0 más 1, por lo tanto nos imprimiría grupo 1, ahí está. Y ahora diríamos que f es igual a 0, ya la inicializaríamos, le asignaríamos 0 y ya no lo tenemos aquí. Y ahora entraríamos este while, que ya como mencioné hace rato es el otro for para recorrer la matriz, pero para no repetir el ciclo de for, entonces uso el while. Pero funciona exactamente igual. Entonces digo, es igual a 0, pero mientras f sea menor a f mayúscula, o sea 2, entonces se ejecuta. Y esto se cumple en esta ocasión, así que entra y nos dice printf calificación número d, donde d toma el parámetro f más 1. Entonces nos diría calificación número 0 más 1 sería 1. Calificación número 1, ahí está. Ahora tenemos que leer, vamos a poner la que tenemos aquí. Estamos en el grupo 1 y queremos la calificación 1, entonces sería este 10. Vamos a ponerlo aquí, 10. Y ahora se asigna, como pueden ver en la posición, calificaciones FC, y FC sería 0, 0, se colocó aquí. Ahora se incrementa F ya no va a valer 0, va a valer 1, ahí está. La condición se sigue cumpliendo, por lo tanto va a entrar. Y nos va a decir calificación número 1 más 1 sería calificación 2. Ahí está, entonces la voy a ingresar, que va a ser este 9 que está aquí. Es la calificación 2 del grupo 1. Calificación 2 del grupo 1, ahí está, va a ser un 9. La ingresamos y se va a guardar aquí, ya que se guarda en la fila. A ver, quizás se pregunten por qué se guarda aquí y no aquí. Es que en sí esta forma de recorrer mi array hace que se llenen primero, se va a la columna 0 y llena todas sus filas. No se va a fila y llena todas sus columnas. Yo lo hago bueno, es que normalmente lo hacemos irnos a la fila 0 y llenar la columna 0 y la 1. Pero yo lo estoy haciendo en esta ocasión, irme a la columna 0 y llenar las filas 0 y 1. Esa es lo que hago diferente y por eso se pone aquí y no acá. Entonces se incrementó la F, ya no se va a cumplir la condición porque 2 no es menor que 2, por lo tanto se sale del while y regresa al for donde incrementa la C que valía 0, ahora vale 1. Y nos va a decir grupo 1 más 1, va a ser grupo 2. Ahí nos queda el segundo separador. Volvemos a reiniciar F. 0 es menor en 0, 0 es menor que 2. Entonces entra y nos pide la calificación número 0 más 1. Y la ingresamos y la guardaremos en calificaciones FC. Entonces vamos a ingresar el 10. Serían las calificaciones en la posición FC, que sería 0, 1. Y aquí está, 0, 1. Se guarda aquí. Entonces continuamos. Se incrementa la F va a valer 1 ahora. La condición se cumple. Entonces calificación número 1 más 1, calificación número 2. Y la vamos a ingresar, que va a ser un 8.7. 8.7. Ahí
ahí está. Y se guarda en la posición FC otra vez, que es 1, 1. Entonces se guardó acá, como pueden ver. 8.69, que bueno, esto se redondea a 8.7. Entonces, ahora continuamos, se incrementa la F. F va a valer 2. Por lo tanto, ya no se va a cumplir la condición, ya que 2 no es menor que 2. Entonces se regresa al for, donde se incrementa C, que valía 1, ahora va a valer 2. Y 2 no es menor que 2, por lo tanto se sale de ese for también. Ahora llegamos aquí al segundo recorrido de la matriz, donde decimos que C sea igual a 0 y entramos al while. 0 es menor que 2, por lo tanto entra. Me va a decir grupo 0 más 1, y está, imprime el separador. Ahora suma es igual a 0, ahí está, suma es igual a 0. Y ahora entramos a este for donde decimos f es igual a 0, f vale a 2, ahora va a valer 0. Y entramos, ya que 0 es menor que 2. Aquí está la comparación y se cumple. Entonces nos dice suma es igual a lo que ya tiene, que es 0, más calificaciones en la posición FC. La posición FC es 0, 0, es este 10. Entonces sería suma igual a 0 más 10 y a suma se le va a asignar un 10. Ahí está, como pueden ver. Vuelve al for y se incrementa la F. Ahora F va a valer 1. 1 es menor que 2, por lo tanto vuelve a entrar. Se sumó el 10 que ya tenía, aquí me adelanté, pero se sumó el 10 que ya tenía más la posición 1, 0, que sería 1, 0, 9, por lo tanto es 19. Entonces se va a incrementar la variable f y ya va a valer 2, entonces ya no se va a cumplir el for, entonces se sale y ahora calcularíamos el promedio, sería suma entre la cantidad de calificaciones, que sería f, y sería 19 entre 2, que es la calificación aquí, perdón, el número de calificaciones, y esto nos daría un 9.5, que es lo que se asignaría en promedio, y ya después simplemente imprimiríamos promedio. Imprimimos y ahí está. Entonces se incrementa C, se valía 0, ahora va a valer 1, se va al while y la condición se sigue cumpliendo. Entonces entra, nos dice grupo 1 más 1, y ahí está, grupo 2, suma es igual a 0 y nos vamos al for. En el for volvemos a inicializar f en 0, la suma ya se inicializó en 0, entonces f0, ahí está, y entra porque 0 es menor que 2, entonces decimos suma es menor o igual a calificaciones, perdón, menor o igual no, suma es igual a lo que ya tiene, más calificaciones en la posición FC, que sería 0,1. 0,1 es esto, este 10. Entonces suma va a valer 10 ahora, ahí está. Se llega al for, se vuelve a incrementar la F minúscula y ahora valía 0, ahora va a valer 1, ahí está. Y va a volver a entrar porque 1 es menor que 2. Entonces va a decir suma es igual a lo que ya tiene, o sea 10, más calificaciones en la posición FC. FC es 1, 1, por lo tanto sería más este, aquí está, 1, 1 más este 8.70. Esto ya nos daría un 18.7. Entonces lo sumamos y ahí está, 18.7. Y esto, bueno, se realizaría y ahora se volvería al for y se incrementaría f. Pero f ahora va a valer 2 y ya no se cumple la condición que es menor a f mayúscula. 2 no es menor que 2. Por lo tanto se sale y toca calcular el promedio una vez más. Entonces decimos que el promedio es igual a suma, que es 18.7, entre f, que es 2, y esto nos va a dar el resultado de 9.35, que esto es lo que vamos a imprimir al final. Y está 9.35, se imprime, aquí está, aquí en esta línea se imprime, se incrementa la C, ahora se valía 1, ahora va a valer 2, y va a volver a comparar, 2 es menor que 2, no, por lo tanto se sale y termina la ejecución de nuestro programa. Entonces así es como funciona, lo que hace simplemente es imprimir promedios de diferentes, de las calificaciones de diferentes grupos. Entonces, espero que haya quedado claro.